Buenas tardes, buena tarde, bienvenidas, bienvenidos. Las 7 de la tarde y hoy una nueva cita para la comunidad de Chalquemenjas y la comunidad de Soy Como Como, y es nuestra primera vez con un osteópata, que es fuerte decir eso, porque yo que tengo familia de fisioterapeutas y muchísimos amigos, un montón de amigos que son osteópatas, y que la osteopatía muchas veces ha sido, junto a la naturopatía, la profesión que ha puesto en conocimiento a muchos pacientes de cosas de alimentación que después, cuando ha llegado la moda de la PNI, la medicina integrativa, pues ha sido más masivo, pero que los osteópatas ya por la tradición en Francia fueron unos pioneros en contar cositas que contamos hoy día, pues parece casi ilógico que tantas masterclass después hagamos la primera masterclass dedicada a la osteopatía. Uno de los temas era porque yo no quería traer un osteópata y ya está, sino un osteópata muy vinculado a la psiconeuroinmunología clínica, que de algún modo hablara el mismo idioma que hablamos en la comunidad y pudiéramos abordar patologías importantes y no tan importantes, pero esas patologías que nos rodean y esa vida moderna que nos afecta de una manera u otra, que desde la osteopatía, pero con el conocimiento de la PNI o de la medicina integrativa, se pudiera abordar de una forma más completa que si nos quedábamos solo con una formación de osteopatía que, bueno, la desconozco y hoy la vamos a conocer, pero que me daba la sensación que tenía que haber este combinado, y este combinado lo tiene desde hace muchos años, más de 20, y yo lo sigo desde hace un montón de años sin que él supiera quién era yo, Quim Vicent, que es el invitado de esta noche a la masterclass y a quien le vais a poder preguntar muchas cosas. Hemos recogido vuestras preguntas también estos días y tengo un guión interminable, pero la noche dará para lo que dará y estaré muy pendiente también de las preguntas del directo. Siempre agradezco que vengáis en los directos, que nos hagáis compañía y que compartir un directo, como un directo no hay nada, eso ya lo sabéis. Vamos a dar paso a Quim y aquí lo tenemos. Quim, buenas noches. Buenas noches, Noria, ¿cómo estás? Pues bien, y con muchas ganas de interactuar contigo ya en directo, porque hace un montón que te pedí esta charla, pero nunca hemos colaborado, y tu clínica, que se llama Arvila Magna, es un referente absoluto en Barcelona. Hace un montón de años que muchos pacientes son derivados a vuestras consultas, hacéis un magnífico trabajo y tengo tu libro, que es un libro de cabecera para mí, está amarillo por dentro ya. Ahora me contabas que había otras ediciones de este libro que se vendió muy bien, que hoy os lo voy a recomendar, aparte de su clínica, aparte de lo que aprendáis esta noche, quedarán cosas que están mejor contadas en el libro, que no tendremos tanto espacio, ¿no?, para contarlas, y os lo recomiendo de verdad. Se llama Aprende a escuchar tu cuerpo, osteopatía, postura y salud, pero van a salir cosas del libro, inevitablemente. Bueno, para toda la gente que al principio ya han visto la previa que hemos hecho, y si no ya iré contando un poco el perfil de Quim para la gente que ha entrado más tarde, pero es poca. Vamos a ir al lío, que les he contado cuando estabas ahí haciendo pruebas que sería interesante sentar un poco las bases y entender bien la diferencia entre un osteópata y un fisio, o un quiropráctico, o entre un osteópata y un osteópata PNI. Así que si nos quieres hacer una definición fácil, porque a veces hablamos de cosas muy complejas, pero yo pienso que para abordar todos los temas de salud que aborda la osteopatía, que nos ha dado el sentido muchas veces de, ¿no?, el osteópata me dijo que dejara la leche, el osteópata me dijo que no comiera gluten. El osteópata, hace unos 20 años, erais vosotros los primeros que metíais ahí la semillita en el paciente de dar este tipo de conocimiento, ¿no?, de lo que no me dicen en la medicina convencional. De golpe la osteopatía, que por tradición francesa o por lo que sea llegó con mucha fuerza, era el osteópata el que te decía que no tomaras gluten ni lácteos, ¿no? Y eso, claro, ahora con la PNI pues está todo Gracias. mucho más masificado, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene el osteópata, ¿no?, que llega a abordar el tema de la alimentación también? ¿Cómo lo contarías tú? Mira, te lo contaría muy fácil. Yo creo que la salud hay que mirarla de una forma tridimensional. Ese cuerpo humano lo tenemos que mirar en todas sus dimensiones, en lo que es la estructura, así se define la osteopatía, ¿no? Donde intervenimos en un plano estructural, intervenimos en un plano visceral, y ahí es muy relacionado con la parte de PNI,
intervenimos para mí, de las más importantes en la P, ¿no? En la psico, ¿no? También, en cómo te informas, cómo hablas, cómo tienes que llegar al paciente con ese código mágico, es decir, hay que entender al paciente, tienes que empatizar con el paciente y tienes que entender su problema, ¿no? Y esto es muy, muy, muy importante. Ahí tienes que abandonar todas tus creencias y entender al paciente porque si no, no podemos llegar a las profundidades. En cuanto a la primera pregunta, que para mí es muy interesante, porque decimos muchas veces que el fisioterapeuta, el osteópata, el quiropráctico, ¿no? Las diferencias que lo comentábamos antes. Bueno, principalmente creo que son muy complementarias, ¿eh? Sobre todo lo que es la fisioterapia, la osteopatía. Ya sabemos que en España para entrar a la osteopatía pues es mejor entrar por la vía de fisioterapia y sobre todo por el gran complemento de las especialidades. Quizá la figura del fisioterapeuta es más trabajo más local, más en trabajo también utilizando pues, los ejercicios, incluso trabajando con maquinaria, pero osteópata nos dedicamos sobre todo a recuperar las restricciones de movilidad del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Primero, ¿en qué plano están afectadas? Porque puede ser que sea un plano emocional, entonces pasa a ser una prioridad. También un cuadro vegetativo del sistema nervioso, que hablaremos un poquito durante esta horita, de la importancia de la regulación del sistema vegetativo, que va muy, muy ligada a la PNI también, ¿no? Porque ahí nos metemos en cómo digerimos, por qué fabricamos menos jugo gástrico, por qué las relaciones de la hernia discal con un problema intestinal o incluso con los problemas del ATM, la relación de la boca con estos problemas intestinales también. Y en la osteopatía vamos a trabajar todos estos planos de profundidades, ¿no? Para mí es una disciplina muy amplia, ¿no? Y sobre todo, ya te digo, recuperar estas restricciones. En algunos países está reconocida como una profesión sanitaria independiente. ¿En España aún no? Aún no, aún no. Es increíble, ¿eh? Me Increíble. parece increíble. Sí, falta de regulación. Yo creo que aquí entraríamos en un terreno complicado, la verdad, porque sí que es verdad que cada vez las escuelas de osteopatía pues están reguladas más a unas horas mínimamente, unas 4.800 horas si no vienes por vía sanitaria. Si vienes por vía sanitaria son menos horas, pero lo importante, y siempre he dicho lo mismo cuando hablo de estos temas, es que la principal responsabilidad la tiene uno mismo. Se va a poner delante de pacientes. Yo creo que para ponerte delante de un paciente e intentar que confíen en su salud, tú tienes que tener la suficiente formación y realmente estar preparado para atender al paciente. Por lo tanto, creo que aquí tendrían que haber una regulación clarísima, obligatoria y que hubieran unas universidades como hay en Italia, como hay en Francia, exclusivamente de la osteopatía. Esto para mí sería como un sueño, ¿no? ¿La aptonomía qué es la aptonomía? Eh, ¿Perdona? Aptonomía. Me han ¿Por qué? puesto una ciencia que se llama así y de la que nos podrá hablar Kim. Y no sé si tiene que ver con el lenguaje no verbal, con la observación o quizás han pillado mal la palabra. Sí. Me voy a poner en oradores, sí. Bueno, no sé a qué se refiere. No. Vale, vale. Nada, nada. Yo creo que entonces la persona que me ha hecho el guión pilló mal la palabra. Y yo pensé, se lo voy a preguntar esta noche porque nunca este concepto lo había entendido y no sé qué estudia No. esta ciencia paralela a la osteopatía No, que será sí, pero un sí es verdad descubrimiento. que la relación es íntima y realmente el fisioterapeuta osteópata pues lleva una preparación de muchísimos años, son 4 años de grado, 6 años de osteopatía, después la psiconeuroinmunología, todo esto es abarcar al paciente en este grado integral que es en el fondo el kit de la cuestión, ¿no? Cuando entra un paciente a tu consulta, primero le haces, o sea, ¿intentas ayudarle desde la osteopatía o desde la PNI? O sea que, porque algún deje tendrás como más prominente que otro, ¿no? ¿O Mira, yo no? durante ¿O los haces años, una anamnesis tan global que ya te metes en la PNI y la osteopatía solo la usas de recurso? Mira, claro, mis formaciones, entra la osteopatía, entra la fisioterapia, la PNI, la posturología, ¿no? Todo esto son mis formaciones. Por lo tanto, aquí es como yo cojo como un cóctel y aplico todas esas formaciones a hacerme como un método específico para ayudar a un paciente. En ningún momento, ahora hago PNI, ahora hago osteopatía, ahora hago... No, esto no, no va así. es como una mezcla y realmente, si es verdad, aquí creo que es interesante, hace más de 20 años, ¿por qué me metí en la PNI? Que para mí ha sido lo más interesante que he podido hacer
para comprender principalmente a mi maestro, a mi mentor, que es el doctor Michel Stephan, que cuando yo tenía 20 pocos años, 23, 24, ahora tengo 48, había acabado los estudios de osteopatía y en una de las últimas clases de osteopatía me dijo a Deli Branchi, que era una de las profesoras discípula de Barral, decía que su marido estaba en una enfermedad y un tal Michel Stephan le estaba intentando ayudar con la oxigenación celular y sobre todo con un trabajo de la relación de la boca con todo el cuerpo. A mí me impactó eso, ¿no? Me impactó. Para hacerlo rápido, quise conocer a este buen personaje y nos reunimos en el Hotel Novotel de Sant Just y me dijo que todo lo que había aprendido en osteopatía casi lo tenía que olvidar. Porque así, fue contundente con ese tono francés y digo, Michel, hombre, yo necesitaría un poco más de explicaciones, ¿no? Digo, en muchas hernias discales que vas a intentar ayudar a lo largo de tu carrera, tendrás que mirar el intestino y tendrás que mirar la boca. Muy pocas van a ser relacionadas íntimamente con la parte mecánica del disco, ¿no? Ahí dijo, o sea, Te voló la cabeza, claro. digo, me va a Claro. estallar todo aquí, ¿no? Y vas a tener que pedir muchas ortopantomografías, que es la radiografía de la boca, ¿no? Pasaron muchísimos años con esto. Y yo me hice mano a mano con él, hicimos estudios, visitamos mucho tiempo juntos. Y en ese momento yo estaba visitando la clínica del Pilar, esta de aquí en Balmes, y justamente estaba con unos traumatólogos y uno de ellos era especialista en intervenciones de hernia discal en España. Entonces, claro, yo empecé a trabajar con ellos y me mandaban los pacientes. No es por decirlo, pero pasaron a operarse muy pocos, muy pocos. Y claro, yo pedía una radiografía de la boca. Entonces un día me juntaron ahí los traumatólogos, especialmente tengo muy buena amistad con ellos, el doctor Ramírez, y me dice, oye, esto a mí se me escapa que pidas una radiografía de la boca para mirar las hernias discales. Y en ese momento, claro, me impactó esa conversación en una mesa todavía con el comedor de la Clínica del Pilar. Y en ese momento me salió una frase que me dije, mira, el marco referencial está mucho más contextualizado. Porque no sabía ni qué decir. Porque yo diría, es que quitabas un cordal y mejoraban las hernias. Mejorabas la oclusión y mejoraban las hernias. Era como ver pacientes e intervenir en su boca e ir mejorando. Pero Michel no me daba muchas más explicaciones. Quitaba los lácteos, hacía una alimentación antiinflamatoria, me decía que había que oxigenar, pero no eran muchas más explicaciones. Pero durante el confinamiento, que hace relativamente poco, en el 2021 salió un estudio, si no recuerdo mal el año, donde decía la conexión del nervio vago con el trigémino. Con el trigémino, en una zona que es el núcleo caudalis del trigémino, da igual la zona, pero que conectan las fibras. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de los mecanismos, es decir, la intercepción, la información que llegan de las vísceras hacia el cerebro, hacia vías centrales. Tiene que ser muy buena esta información, porque si empiezan problemas digestivos, irán a parar problemas en el trigémino, muy posiblemente, y ahí habrá una conexión en la boca. Y dicho al revés, una muela del juicio que esté tocando un facial o que toque un trigémino, que es el nervio que hay en la boca, puede afectar también al nervio vago y puede haber problemas digestivos. Y el Entonces, nervio vago es el más largo de los nervios craneales. exacto. Y la relación era exquisita. Y ahí se me abrieron tantísimas explicaciones, cómo trabajando los mecanismos mejoramos al paciente. Y ahí es una cosa muy interesante. Bueno, tú dices en el libro que las hernias discales no deberían operarse, que ahora vamos a la boca y después, si quieres, vamos más a las hernias, pero Sí. así, a modo de titular, ¿sigues firmando esto que dijiste en el libro, que las hernias no deben operarse? Las hernias que no son de urgencia quirúrgica, es decir, hay hernias discales que son una urgencia y ahí hay que ir a quirófano sí o sí, pero estas son muy pocas. Todas aquellas hernias que te puedan venir a consulta, habitualmente te diría un 90 y largos son mejorables, sí. Ahora, mejorables si abarcamos todo este proceso integral, ¿eh? La boca, que dices que es tan importante, no lo dices solo valorando la microbiota de la boca, que es algo que he atendido un par o tres de veces en el podcast de Soy Como Como, con diferentes odontólogos integrativos, pero aquí hablas de cruzada mordida, por ejemplo, ¿no? Que hay tantísimos niños con este problema, o de respiraciones orales, que esto sí lo hemos atendido, pero que hablas también de la mecánica de la boca, ¿no? Y de problema de dientes concretos y no solo
de si la boca tiene más o menos Akkermansia o lactobacilos o los bichitos que estén en la boca, que sé que son distintos, ¿verdad? Sí, sí, la parte de la mucosa es muy importante, la parte mecánica es un gran perturbador postural. O sea, la boca no es un captor de postura, no es un captor como puede ser el ojo, como puede ser el pie, pero perturba muchísimo la postura. Es decir, un respirador oral o una mordida abierta también, genera, cuando una mordida abierta es que cierras así, no cierras con los contactos anteriores. Por lo tanto, toda la tensión que va a generar es en la cadena posterior. Hay algo que tirará de esta cadena y por lo tanto aumentarás la presión a nivel del sacro y lumbar. Esto perturba. Una mordida cruzada estás provocando para entenderlo todo el público, como una escoliosis de todo el cráneo. Habrá una adaptación. Si tengo una mordida cruzada, muy posiblemente verás que la línea bipupilar, que la línea de los ojos, estará oblicua. Hará este movimiento así, oblicuo. Y son personas que en las fotos, ahora cuando miráis fotos, mirad si estáis así a veces, con un poco de lateralidad de la cara. Esto no es una posición, es una posición adaptativa de lo que no puede hacer el ojo, lo hace la cervical. Es un tema muscular y por lo tanto seguramente hay una mala oclusión, la cintura escapular estará torcida, la cintura pélvica torcida y un pie pisará diferente que otro, porque hay una cadena que baja. Todo esto provoca diferentes tipos de presiones. ¿Todo nace de la boca, entonces? O sea, Vale. la posturología, la mandíbula, la ATM, los ojos, los pies... no, ¿eh? No No, solo... No, vale, no, vale. no, 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 no te van a hacer la boca, pero no la podemos, no puede ser como algo independiente, no podemos utilizar la boca como si fuera algo externo a la salud. La boca es una parte perturbadora donde la salud bucal es súper importante, no solamente para las hernias discales, sino para cualquier patología inmunitaria. Ya sabéis, aquí sois grandes profesionales y sabéis que la relación de la boca con toda patología está muy relacionada, ¿no? Y el bruxismo, que hay muchísima gente que no sé si eres partidario de las placas bruxadoras, si se aplican correctamente. Soy partidario, mira, hay momentos en que hay que sacar la tensión, por lo tanto hay que bruxar, porque toda la contención, para mí la contención no es positiva, pero hay que saber bruxar y permitir bruxar a un paciente bien. Las placas, si se pusieran placas serían más partidario de ponerlas abajo, con una explicación muy clara. El maxilar superior está articulado. El maxilar superior, tenemos la articulación, el maxilar superior, y cada vez que respira el cráneo, hace una rotación externa el maxilar superior, se abre un poquito, se ensancha el paladar. Si ponemos una placa por la noche, lo que harás es fijar ese movimiento y muy posiblemente puede perturbar más pues, tensiones en la boca, tensiones en el trigémino, provocar más dolores de cabeza o provocar más adaptaciones. En cambio, si colocamos la placa al maxilar de abajo, es menos perturbadora. Por lo tanto, sí que cuando hay que ponerla, se pone, sí. Pero bien puestas y bien Virginia medidas. nos dice Virginia, mi hijo con mordida cruzada y efectivamente con un pie pisaba distinto. Sí, es que es el ABC postural, ¿eh? Después hablaremos de estos niños, porque habitualmente, no sé si es el caso del hijo de Virginia o no, pero muy probablemente no. La parte postural, la parte propioceptiva, va muy ligada a la parte cognitiva. Y no digo que todos los niños tengan que pasar por aquí, pero posiblemente después estas adaptaciones posturales, no sé qué edad puede tener, pero puede ser que nos metamos en niños más hipercinéticos, en niños donde realmente cueste más que después hablaremos, supongo, de la hiperactividad, pero niños donde cuesta más que tengan más atención y sobre todo que puedan grabar los textos en el cole, porque hay una perturbación postural que, ya te digo, la parte propioceptiva va muy, muy, muy unida a la parte cognitiva. Bueno, después abrimos el capítulo de los niños, de la infancia, porque vendrán los TDA y otros temas, Sí. pero para abordar grandes temas, y por eso la boca estaba también al principio, me gusta hablar del sistema digestivo y de cómo lo trabajáis, porque desde la osteopatía se puede trabajar una hipocloridia, por ejemplo, un SIBO, como osteópata, no como osteópata PNI, sino la osteopatía puede hacer algo para problemas tan complicados del sistema digestivo. Mira, me encanta, esta pregunta es muy buena porque realmente podemos hacer mucho. Cuando estudié PNI, que soy de la cuarta promoción, es una cosa que me impactó, ¿no? Porque digo,
Ahora hablamos de hipocloridria. Por ejemplo, sabemos que un Helicobacter pylori o un SIBO puede venir, hay varios motivos. Uno de ellos puede ser el estrés. El estrés provoca menos acidez, por lo tanto, proliferación bacteriana, el pylori o lo que sea. Pero, ¿por qué el cuerpo deja de fabricar ácido clorhídrico? La primera pregunta que podemos hacer. Tenemos que dejar de pensar que el problema es el estómago, el problema es la estructura, no es el problema la estructura. El problema es quién informa, qué mecanismo informa a vías centrales para que se fabrique más o menos ácido clorhídrico. Porque en el estómago es una estructura donde tenemos una curvatura menor. El estómago tiene forma como de, todo el mundo sabe más o menos la forma que tiene el estómago, pues la curvatura menor hay como unos receptores que se llaman mecanorreceptores del nervio vago. Estos son los receptores. Por lo tanto, la estimulación de este nervio vago provocará que fabrique más ácido clorhídrico lo explico más fácil. La deglución. Al momento de la deglución estimulas el nervio vago. El nervio vago lo que va a fabricar es acetilcolina y por lo tanto aumentará el ácido clorhídrico. Dicho de otra manera, estimulamos el nervio vago en la curvatura menor del estómago, que lo podemos comprobar muy fácilmente. ¿Sabes con el dial de la oxigenación? Que nos ponemos todos durante el COVID a ver cómo estamos en oxigenación. Sí. Vemos la frecuencia cardíaca. Al momento que estimulo el nervio vago, la frecuencia cardíaca bajará. Por lo tanto, sé que estoy en el nervio vago. Como sé que estoy en el nervio vago, estoy mandando información para que informe que al estómago le está faltando ácido clorhídrico. Y ahí recupero la funcionalidad. En PNI lo que hacemos es dar una betaína. Es como si yo te doy la respuesta del examen. Es la C, vale, tú la pondrás bien, pero no sabrás, no has entendido el concepto. Lo que hacemos a nivel manual, con las manos, con la osteopatía, es informar, regular el mecanismo que va a informar al cerebro para decirle, oye cerebro, que es que nos falta ácido clorhídrico. Ya, pero es que a mí nadie me ha avisado. ¿Por qué? Porque el nervio vago no está dando la suficiente información. Y lo podemos comprobar objetivamente. Y tenemos una gran herramienta que puede ser la betaína, que son nuestras manos. Y ahí nuestras manos van a hacer de betaína, porque vas a dar una información y esto puede cambiar al momento. Y se mejora muchísimo. ¡Wow! Solo dando la información una vez. Solo estimulando, porque toda información neural, en la neuroestimulación hay que dar estímulos continuos, pero a la que después tenemos el mecanismo de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que según cómo esté el paciente, le puede dar unos ejercicios de respiración, unos ejercicios para estimular esta parte más parasimpática, ¿no? Cuenta esto porque esto es una técnica muy tuya, muy genuina y yo creo que, por lo menos yo en la vida, hasta que me lo contaste tú, había escuchado esto de la variabilidad cardíaca, la frecuencia cardíaca. ¿Qué es esto? Todo el mundo conoce lo que es un Holter, que es para controlar el sistema para controlar un poco pues, la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Pues las cintas esas que te pones aquí, ¿no? Exacto. Pues tenemos la cinta de Polar, que es un HD, una cinta de Polar normal, que lo que hacemos es mirar el tiempo que pasa entre latido y latido del corazón. El tiempo que pasa, cuánto pasa entre latido y latido. Vale. Entonces, lo que podemos objetivar con la variabilidad de frecuencia cardíaca es la respuesta del sistema nervioso vegetativo. Es decir, cuando nos levantamos por la mañana, estimulamos el cortisol, nos ponemos activos y hay una curva simpática. Estoy con el sistema nervioso simpático activado, por eso me tengo que levantar con energía. Durante la tarde, a estas horas más o menos, antes de cenar de aquí un rato, tenemos que tener más activado el parasimpático, toda esta parte más parasimpática. Con la variabilidad de la frecuencia cardíaca puedo ver cómo está el sistema nervioso. Es decir, por la mañana tenemos un sistema nervioso simpático correcto y el parasimpático más bajo, o está funcionando al revés. Lo hago una medición y estoy viendo cómo está funcionando el paciente. Con unas mediciones que son estándar. Miro, son los valores que pone RSMD, que es el nervio vago, SDNN, que es por si hay buena flexibilidad metabólica. Me dice la flexibilidad metabólica que tiene el O sea, no hace falta ni medir el cortisol ni medir la glucosa y la insulina. Y hay unas que con la frecuencia cardíaca ves cómo está el simpático y el parasimpático, que es casi mejor quizá que mirar el cortisol. Y puedo mirar si puede tener una resistencia a la insulina con diferentes parámetros, pero no lo digo yo, lo dicen los papers, lo dicen la información científica de estudios muy validados ya. Pero tú metes esta cinta y te entra todo en un sistema Sí, que hace los cálculos, ¿eh? Una aplicación.
Sí, sí, lo miro, entonces miro, hostia, el nervio vago por la mañana tendría que estar a 44, un paciente lo tiene a 20, este paciente no está funcionando bien a nivel vagal, el mecanismo de información no está llegando bien, este paciente va a tener inflamación de bajo grado, va a tener inflamación y a partir de ahí, evidentemente, después tengo, tengo un cuadro figura, si necesito analíticas, necesito mirar cosas más concretas, voy a ir a concreto, pero no voy a palos de ciego, voy a decir, pues le pido analítica de heces, le pido 25 analíticas, le pido, no, le voy a pedir o sea, según su sistema vegetativo, pues voy más al grano de decir, oye, esta persona, qué raro, o que está trabajando al menos diferente a cómo está trabajando, que a las 10 de la mañana tiene un parasimpático súper alto. La verdad es que me gusta porque cada vez soy más fan de las herramientas, no por nada, pero es que el paciente muchas veces, cuando hacéis una anamnesis, que ponéis toda la voluntad del mundo y nos hacéis preguntas, las respuestas que os damos son tan aleatorias, son, no sé, quizás estoy generalizando, pero cuando tú me preguntas si sufro estrés, es súper difícil contestar. Bueno, es que no sé si lo gestiono mejor o peor, no sé si es que me desbordo y hago muy pocas cosas o es que soy hiperactiva, pero me gusta mucho lo que hago y entonces quizás no es estrés. Bueno, a ver, vamos, ya es igual, te pongo, te mido y yo ya sabré si tienes inflamación de bajo grado, si te está pasando factura o no, porque la gestión de la vida ajetreada, cada uno la lleva como la lleva, ¿no? Y Totalmente. está bien medir. Sobre todo, la osteopatía yo creo que necesitaba la parte objetiva también, ¿no? Porque se ha faltado mucho el respeto a la osteopatía. Por mi punto de vista, hay una falta de respeto en España con la osteopatía, porque parece ser que pongas las manos en la cabeza y estés arreglando un pie. Y esto no es así. O sea, evidentemente hay unas conexiones faciales que un paciente me puede venir con una tortícolis, le toco la cicatriz del apéndice y mejora la tortícolis. Pero esto no es magia, esto es ciencia, ciencia. Pero hay que saber las interconexiones. Pero la variabilidad me da una herramienta objetiva para saber cómo va después de mi sesión. Yo hago una sesión al paciente, mido la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la mido la siguiente semana y voy viendo la evolución, si está yendo para el buen camino o tengo que cambiar la dirección. Y esto me da una parte objetiva que creo que es muy necesaria, ¿no? ¿Y la usas siempre en todos los pacientes o no siempre? Con la experiencia, cuando la veo muy necesaria, sí, la uso bastante, pero lo que has dicho antes del estrés es muy interesante, porque el paciente dice, sí, sí, yo no doy con estrés y tal, porque puede ser que no se note con estrés. Después te haces un test neurosensitivo en posturología, que es un test de Romberg, y ves que el sistema está correcto como un palo. El cuerpo tiene que oscilar un poco. Cuando haces una prueba cerrando ojos, se llama Romberg, pero se Sí. queda como un palo, ese paciente está en hipercontrol. Es como si estuviera vigilando 24 horas algo muy valiente. Imagínate un cuerpo 24 horas en hipervigilancia. El sistema de estrés se dispara y a partir de ahí la cadena que ya conocemos todos. Eje de estrés activado hasta el abdomen, diarreas y lo que quieras. Lo- Esto, los cambios que promueves, entiendo que son alimentación, suplementación, sesiones de osteopatía. Más o menos va por ahí el tratamiento una vez detectas todo lo que hay. sí, habitualmente sí. Intento utilizar más la herramienta manual que suplementaria. A veces sí, los suplementos sí que voy intentando dar los mínimos posibles dentro de mis posibilidades de conocimiento, pero sí que intento, la primera instancia es, aparte de los básicos que veo que necesita, pero sí que haya una regeneración más manual para esta parte del cuerpo. Sí. Porque antes decías que ibas a hacer que hubiera una cierta memoria en el intestino, pero un Helicobacter pylori también lo tratas desde la osteopatía. Bueno, evidentemente la osteopatía es mejorando ahí sí que tengo que mirar muy bien todo este eje de estrés, lo que está pasando, y hay una tendencia manual muy clara de trabajo del pylori, pero ahí, evidentemente, cuando hay un pylori, pues habrá que tratarlo pues con suplementos, pero no podemos tratarlo solamente con suplementos, bajo mi punto de vista, y dejar que los mecanismos estén funcionando mal, porque el Helicobacter de pylori es que tenemos que dejar de pensar, bajo mi criterio, de la estructura y más en estos mecanismos del sistema nervioso que informa al sistema nervioso central, ¿no? Decías que el sistema vegetativo era muy importante y que lo abordaríamos. Sí, eso estoy explicando de la hiperactividad simpática o vagal, este Es sistema esto. es esto, ¿eh? ¿Por Ok. qué? Porque muchas veces pacientes y sobre todo los que nos dedicamos a la osteopatía, cuando igual imagínate un paciente que me viene, le hago la medición de la variabilidad y veo que tiene un sistema parasimpático, que es el que nos relaja,
a primera de la mañana súper activado, muy alto. ¿Qué quiere decir? Que lo que hacemos con la brevidad es toda información que pasa a través del corazón y hay una respuesta del nervio vago. Por lo tanto, si lo tengo muy alto, está haciendo como una protección. Puede ser que el sistema está tan en estrés, que el nervio vago se dispara para proteger el corazón. Este paciente hay que saber que no le puedo hacer una maniobra mucho rato craneal de bajarlo, porque no voy a conseguir nada. Igual tengo que conseguir una técnica más de activación, lo tengo que activar más con un ejercicio intenso por la mañana, le tengo que dar ciertos consejos orientados a cómo está su sistema nervioso vegetativo. Porque piensa que el sistema nervioso vegetativo y el emocional van muy de la mano, ¿eh? Muy de la mano. Justo ahora que hablamos de emociones, si hablamos de dolor en general o de prototipo de persona y cómo anda y cómo mueve su cuerpo, tú seguro que ya vas por la calle haciendo, este sufre de esto mira, anda de esta forma y de esta otra, que me parece como súper interesante y divertido. Pero si nos metemos en tema de dolor, por ejemplo, tú dices que según la zona de la espalda donde se irradia el dolor, tiene un significado diferente a nivel emocional. Sí, sí, toda parte, sabemos que las emociones, la piel es el pergamino de nuestras emociones, ¿no? Es decir, nos informa muchísimas cosas. También la parte de los órganos, es decir, en osteopatía relacionamos mucho cuando decimos, es una persona de estómago, por ejemplo, ¿no? Desde un punto de vista de la relación del órgano con las emociones. Para decir, una persona de estómago es aquella que está muy pendiente cómo le ven socialmente, ¿no? Cómo le ven socialmente, es la persona que lo pasa mal según cómo se ha visto socialmente, o, por ejemplo los miedos que están más relacionados con los riñones y con la metamérica vertebral, ¿no? Pero los riñones, como pueden ser, por ejemplo, el miedo a morir es más relacionado con el corazón, el miedo al día a día es más relacionado con el riñón, y ahí se relacionan muchas lumbalgias, por ejemplo. Muchas lumbalgias vienen muy relacionadas con el riñón y se diferencian muy bien. Por ejemplo, son pacientes que a las 5, 6 de la mañana empiezan con un dolor lumbar, se levantan con sed por la mañana, es un dolor que con el movimiento empieza a mejorar, y estos son pistas que está diciendo que la energía renal no está yendo bien. No es que tenga una patología de riñón, es que todo el funcionamiento renal, toda esta información que tiene el riñón, que está muy relacionado con el plexo lumbar, va a permitir que el paciente siga con una lumbalgia. Y todo viene del miedo al día a día. Hostia, es que el miedo, ojo, El miedo lo ojo. jode todo. Sí, 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 sí. Sí, sí. El miedo es muy perturbador, es realmente muy perturbador, pero bueno, parece ser que nos indican, parece que nos guíen para tener miedo de todo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto, no? Eh, pero bueno, la parte emocional es muy interesante, siempre que sea una prioridad. Esto también lo quiero como remarcar. O sea, tenemos test específicos para saber si las emociones es lo que perturba al paciente. Ah, Test sí. específicos, sí. Hay test específicos en osteopatía, en posturología, y no todo es que estoy mucha ansiedad y todo me viene de allá. Ojo, es como, siempre explico, incluso yo he dado clases de osteopatía muchos años y siempre decía a los alumnos, ojo que el aspecto emocional hay que tener mucho respeto. Es decir, si es la causa etiopatológica, la que origina, la que perturba el sistema, hay que ir a las emociones, pero no gratuitamente hay que ir a las emociones. Yo puedo ir a un container y vaciarlo y dejar toda, permíteme la expresión, toda mierda ahí en el suelo. Pero esto no es limpiar la urbanización. Limpiar la urbanización es que venga un camión y coja el container y se lleve la basura. Pero cuando la emoción no es perturbadora, mejor dejarla quieta, ¿sí? Qué fuerte que haya un test que puedas saber si la emoción es perturbadora o no. Bueno, es como esta alteración que te decía el vegetativo, por ejemplo, hay test como el test de Romberg, como al cerrar los ojos pues empiezan a parpadear, o antes de un test de escucha son pacientes que giran un eje circular con un desplazamiento. Después tenemos objetivamente ya no es un test de escucha, con la estabilometría en posturología vemos unas curvas donde está diciendo que la perturbación epidérmica emocional es prioritaria. Por lo tanto, allá hay que abrir esa puerta, hay que trabajar. Y abrir esa puerta quiere decir, no hay que hablar, ¿qué pasó con tu padre? ¿Qué pasó con tal? No estoy hablando de esto. Es cómo permitir que a través de ciertos puntos emocionales, epidérmicos, puede haber, pues lo podemos hablar, verbalizar, lo podemos sin verbalizar, pero lo importante es que el cuerpo, a través de ciertos parámetros, puedan empezar a ir a otra profundidad. Es decir, si yo toco un punto epidérmico más del tórax,
tengo ciertos chivatos en el cuerpo donde veo si ese punto ya me permite ir a una fascia más profunda. Por lo tanto, ahí sí, claro, después el paciente puede sacar emociones, puede llorar, puede no llorar, puede reír a carcajadas. ¿Cuántas veces pasa, no? Que tocas una cámara anterior del cuello y empiezan a surgir emociones o empiezan a surgir cosas, y hay que saber acompañar al paciente. No puedes dejar esto, mira, empieza a llorar y ya está. No, hay que saber acompañar y cerrar ese proceso para después ir igual a una cervical, ¿no? Hay muchas preguntas, voy a hacer una tirada de estas preguntas. Asunción dice, si te han cortado el nervio vago, ¿qué, no? ¿Qué piensas? Primero todo el motivo, porque depende del motivo, ¿no? Claro, A ver si lo después, dice. sí, después también siempre hay las conexiones, el cuerpo busca siempre adaptaciones, ¿no? Busca adaptaciones, ¿vale? Porque no solamente es la conductividad rápida como el sistema neural, hay la conductividad humoral, ¿no? Que es toda la parte química del paciente, ¿no? La información que tiene que llegar. La vía rápida es la vía nerviosa, pero después está la vía humoral, que es una vía lenta. Por lo tanto, a nivel de los químicos, toda información humoral también puede dar información. Pero bueno, cuando cuando me contesten en qué El motivo, pues motivo. seremos más concretos, ¿no? Ana pregunta, no, bueno, era un comentario. Mundi, un niño con pylori, ¿cómo le puede estar funcionando mal su cuerpo? ¿Qué estrés puede tener? Eh, Un niño con el Helicobacter pylori. Bueno, pues evidentemente, mira, un niño habría que mirar cómo es el parto, cómo nació, si fue prematuro, si nació con menos bífidus, ahí pues la parte, ya conocéis, pues toda esta relación de menos bífidus, menos serotonina, todo este eje de estrés, cómo está afectado, pero claro, los niños, la gran ventaja de un niño cuando lo tratas es que no hay filtros. Un niño, la respuesta es muy rápida. Por lo tanto, evidentemente un pylori puede dar toda esta sensación del eje de estrés activado y puede afectarle desde el rendimiento escolar, desde el rendimiento, pero es ir a la causa y mejorar esto, o sea, no tiene que ser una complicación, ¿no? ¿Qué más? Tener tendencia genética que la mandíbula se desencaje también es un síntoma de otra patología y o provoca desajustes en otras partes del cuerpo. A mí se me ha quedado bloqueada la mandíbula alguna vez bostezando y me dicen que es genético. Bueno, esto, esto que es genético lo habría que mirar, ¿no? Si se desencaja tenemos que mirar. Hay una afectación del menisco seguramente, porque cuando el menisco lo que hace es soportar el eje de movimiento de la mandíbula. De todas formas, cuando hablamos más de genético del crecimiento mandibular, si es una clase 2, por ejemplo, es una mandíbula más pequeñita, que llamamos una clase 2, se llama la retrognatia, que en adolescentes, y esto es muy interesante, aprovecho la pregunta porque esto en niñas y sobre todo en niñas que pueden empezar con escoliosis, ¿sí? Escoliosis que en 12 años pueden tener unos grados y genéticamente sí que tienen una clase 2, ahí lo relacionaríamos con los estrógenos, lo que provocaría es que realmente esta clase 2, que es de mandíbula, hace que pueda haber mucho síndrome premenstrual, problemas a nivel de hormonas y después que se dispare la escoliosis en muchos grados y que sea quirúrgica. Entonces, estas niñas con 14 o 12, 14 años con escoliosis, con retrognatia, que es clase 2, y vemos estos desajustes hormonales, ahí es donde entra muy claramente la PNI y la osteopatía. Y evitamos muchísimos riesgos, ¿no? Carolina, ¿tinnitus relación directa con bruxismo o no? El tinnitus, a la medicina es un tema muy complicado, realmente. El tinnitus, relación directa con el bruxismo. Sí. Puede haber relación directa, claro, puede perfectamente, no la causa, pero puede ser uno de los motivos, pero sí que estaríamos otra vez esta relación vagal con el trigémino, ¿no? Y ahí el bruxismo, tanto el bruxismo como el tinnitus, hay mucha relación también de un cuadro emocional, ¿no? Entre otras cosas, ¿eh? También. Sonia y Ana veo que se visitan con dos osteópatas. Sonia dice, me está encantando lo que estoy escuchando. Me interesaría mucho saber esto del test para conocer si las emociones son las causas del problema. Tengo diagnóstico de hernia discal de hace 2 meses y estoy mejorando mucho con un PNI, entiendo. Sí, sí. Muy Este bien. test está abierto para que lo pueda hacer todo el mundo o lo tiene que interpretar un profesional y es algo que forma parte solo del círculo de terapeutas.
Sí, bueno, son test que hacemos en osteopatía y también en posturología. Pues son test donde tenemos un orden jerárquico, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos que ir a lo que comentaba al principio, a una parte más emocional, más vegetativo, más fascia profunda, que son los nervios o las vísceras. Seguro que su osteopata lo conoce perfectamente si está yendo muy bien, es que lo está aplicando perfectamente, ¿no? Y también Ana dice, se ocurre lo de la mordida invertida, un ojo más alto que el otro, cadera ladeada. ¿Cómo se trata? ¿Qué podemos decirle a nuestro osteópata para que lo trabaje? Bueno, esto hay que abarcarlo a nivel postural, ¿no? Yo cuando estudié el máster de posturología me abrió esta puerta, ¿no? Porque realmente la perturbación de los captores de postura, donde hay una relación fácil del ojo, boca, pie. El ojo y el pie son binomios inseparables, donde va el ojo va el pie, pero cuando hay una descoordinación de esta información que mandamos al sistema nervioso, o sea, el ojo cuando pasamos a ser de pie, cuando somos bebés y pasamos a ponernos de pie, entra mucha información por el ojo. Entonces, toda la información que llega al ojo, como llegan por los pies, ¿no? El ojo nos conecta con el cielo y los pies nos conecta con la tierra, no es poco. Pero hay una dimensión que es todos los estímulos que nos llegan por el ojo y por el pie van al sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central los interpreta y nos da una respuesta. Esta respuesta nos dará una actitud postural. Por lo tanto, a la pregunta que nos hacía Ana es, Sí. donde que hay que mejorar esto es la postura. Y tenemos que mirar si el captor del pie es el que falla, ¿es el ojo o es la boca? Y empezar a trabajar estos estímulos para que uno corrija al otro. No empezar, mejoramos el ojo, el pie y la boca. No, tenemos que ver cuál es el que perturba al otro. ¿Es el pie el que me está provocando que la oculomotricidad, que es el movimiento de los ojos, no vaya bien? ¿Es el ojo que me está haciendo que el pie no apoye bien? ¿Es la boca que me está perturbando? Y aquí es muy, muy importante. ¿Quién entra primero? ¿El dentista? ¿Entra primero el osteópata? ¿O entra primero el podoposturólogo? Y esto es la clave, porque muchas plantillas, muchísimas pacientes recibo que llevan plantillas mecánicas que no se adaptan a su globalidad. Se adaptan muy bien a su pie, pero es que el cuerpo no es un pie. El cuerpo es una integración de todos estos sistemas, ¿no? Y hay que saber testar Yo colaboro con podólogos, veo que la plantilla no se adapta, hostia, no pasa nada, lo miramos y solucionamos esto, hay un cambio o cambiamos algún elemento y lo mejoramos. Pero esto muchas veces no sirve cuando ves la vecina y dices, oye, que tú estás muy bien de lumbar, sí, es que me han puesto la plantilla muy bien, pues dime el teléfono y va a ponerse la misma plantilla que la vecina. No, esto no va así, porque igual a ella le está fallando la boca o le está perturbando el ojo, ¿no? La tuya es un trabajo 100% presencial. Entiendo que no puedes hacer ninguna consulta online, Kim, ¿o sí? Hombre, en época de COVID, pues A veces cuando tengo pacientes que me vienen de fuera y les hago hacer vídeos, a ver, ¿cómo andas? A ver, pues descalza, sube la Claro. pierna y voy viendo, gira la cabeza y veo las adaptaciones, hago los test a distancia, sí, lo puedo hacer, sí, no, a mí me gusta para mí, mis manos son mis ojos, entonces sí necesito el contacto, ¿no? Muy bien. Bueno, que toda la gente de Barcelona o que quieran venir expresamente, pues que sepan que Kim Vicent pasa consulta en la clínica Hervila Magna, que aquí estáis aprovechando un poco para descubrir pues cosas que quizás no os ha contado pues vuestro propio osteópata y bueno, es una oportunidad también. Vanessa pregunta si faltan piezas dentales en adolescentes porque no las tienen por genética. ¿Recomiendas hacer espacio y ponerlas? Depende de cada caso. Esto depende de cada caso, la edad del niño, hay que mirar el caso. Y ahí sí que es un trabajo de súper coordinación con el odontólogo, porque para mí es la parte clave de la clínica, que es interactuar mucho con el odontólogo. Porque ahí, igual que las ortodoncias, ¿no? No sé si nos dará tiempo de hablar de ellas, pero el ajuste de la ortodoncia tenemos que ir muy coordinados con el osteópata. Ajustar una ortodoncia a un niño, sobre todo, cambias la estructura craneal y necesitas que esta adaptación craneal se acorde con el abordaje de ortodoncia. Y para no hablar de las invisibles, que podríamos estar 10 días hablando de las invisibles, que estoy pendiente de hacer un estudio porque me encantan, ¿eh? Y las hacemos, no digo que pero que perturban mucho la postura. Esas pequeñas puntitos que lleva la ortodoncia invisible dan una información en cada diente y cada diente está conectado con diferentes partes del cuerpo. Entonces puede ser que una persona muy hipersensible puede empezar con dolores de cabeza, con dolores de hombro, con problemas lumbar, porque da mucha información estas ortodoncias.
Entiendo que tenéis odontólogos y podólogos en el mismo equipo de Arbila Magna. Sí, 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 sí. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Que la Sí, gente no sabe por dónde empezar, pero aquí un poco después de una anamnesis ya derivas tú mismo, ¿no? sí, sí. Aparte hacemos unas sesiones clínicas y lo que hacemos es, piensa que también los que casi todos somos posturólogos también, y en dental también, o sea, los odontólogos también son odontoposturólogos, o sea, hablamos el mismo idioma todos en la clínica, ¿no? Igualmente el odontólogo cuando ve que no tiene que empezar él y le llega un paciente a dental, pues lo deriva a la osteópata o lo deriva a la podóloga, depende, pero es que hablamos muy el mismo idioma todos, ¿no? Qué guay. Muy bien. Teresa pregunta, ¿qué relación tiene el síndrome del túnel carpiano? ¿Qué relación tiene con qué? ¿Con qué tiene? Con, no sé. Bueno, el túnel carpiano es un atrapamiento del nervio, pero sí es verdad que tenemos maniobras en la osteopatía para trabajar. Evidentemente, depende del avance, porque sabemos que cuando es una cosa muy avanzada, Hay que intervenir, ¿no? intervenir, evidentemente, pero en fases iniciales y depende de la evolución, yo siempre digo, si todo lo que podamos intentar a nivel manual, pues lo intentamos. Si vemos que en 2 o 3 sesiones no hay ningún cambio, pues, pero tenemos muchas maniobras en osteopatía tenemos maniobras para ajustar todo esto, sí. La fibromialgia y cualquier dolor articular no necesitan fármacos como único tratamiento. Esta frase es también de tu libro. Antes empezábamos a hablar de dolor. Si entramos a fondo en la fibromialgia, cuéntanos algún abordaje que pueda servir de consejo para la gente que nos esté escuchando, que esté afectado o conozca a alguien. Sí, la fibromialgia, no, es conocer, yo creo que esa típica frase tan típica, ¿no? Que no tratamos enfermedades, tratamos a personas, yo creo que sería la clave. Hay una historia de vida, para mí es muy importante la historia de vida, pero muy importante es muy importante. Eh, yo, yo incluso la primera visita, si hace falta, me paso casi 40 minutos conociendo al paciente, porque me va a dar mucha información. Al fondo, lo que yo pueda sentir o tocar, una fibromialgia que lleva años sufriendo, yo no, por desgracia no la puedo ayudar en 1 o 2 sesiones. No podré. Si necesito un trabajo continuo, no sé de cuánto tiempo. Habitualmente, si me haces decir una media entre 8 semanas, puede ser un buen punto de partida para encontrar mejoras, pero tengo que entender el paciente, tengo que entender cuándo empezó esto, tengo que entender su vida personal, su vida social, todo, su digestivo, tengo que priorizar. Y ahí es cuando hago estos test que os decía para saber dónde tengo que empezar, por dónde tengo que empezar. Y esto es muy importante. Es decir, yo para salir de la clínica ahora, primero tengo que salir por esta puerta y después tendré que salir por la otra. Por eso el orden jerárquico va a ser muy importante en las fibromialgias, pero en cualquier patología. Entonces, ahí voy a saber, un paciente con fibromialgia, igual no tengo que empezar a sacarle el gluten de entrada, porque igual no puede seguirme estas pautas de exigencia. Igual tengo que empezar con un trabajo de respiración, regulando un poquito el vegetativo, con pequeños objetivos. ¿Para qué? Para llegar al gran objetivo, pero tiene que conseguir pequeños objetivos. Y ahí es muy importante, pero evidentemente habrá que pasar por el intestino, tendremos que hablar de muchas cosas, pero no hay un protocolo para fibromialgias. Pero los fármacos, para mí, es una ayuda, posiblemente, pero hay que empezar a intentar evitarlos constantemente. Para entender un poco las heridas de nuestra infancia, un poco lo que nos ha llevado a padecer las patologías y las situaciones que tenemos hoy día de adultos, ¿qué deberíamos entender como bloqueos de la infancia y cómo podemos trabajar sobre eso? Sí, claro, todo el mundo llevamos una mochila emocional importante, ¿no? Y, y yo creo que tenemos que, pero tampoco tenemos la obligación de pensar que todo tiene que venir por allá al final, porque es que si no sería muy fácil de decir, es que esto mi padre o mi madre, claro, y la responsabilidad es de uno mismo, de decir, me pongo esto como adulto, ya no soy ese niño que era el niño pues más maltratado, ya no soy ese niño, soy con este adulto que he podido hacer estas cosas y darte un valor a tu vida y evidentemente aprovechar lo que ha pasado para poder trabajarlo. Claro, evidentemente cuando son cosas importantes, por eso está la psicología, por eso está pues compañeros que nos puedan ayudar allá. Pero repito, creo que lo más importante del mundo terapéutico es saber cuándo esto prioriza en un tratamiento. Me he encontrado muchas veces donde he visto una sensibilización central, es decir, que el paciente está tan instaurado en el dolor que está sensibilizado centralmente, es decir, cualquier cosa que le pase en su alrededor le dispara el dolor.
el hipercontrol, el que está constantemente en control, tiene un sistema simpático súper alterado. Claro, a la primera mala noticia que reciba, por ejemplo, de cualquier cosa, ¡fum!, alarma, empieza con el dolor. Claro, este paciente no hay maniobra que le sirva. Esto es que entienda su problema y necesita hablar. Qué mejor que un profesional que pueda atenderle en esto a la vez que nosotros mejoramos el intestino, mejoramos tal, pero ahí es cuando hacemos un trabajo multidisciplinar correcto, ¿no? El TDA, en los niños sobre todo, que tantas veces también se trata farmacológicamente. ¿Cómo lo tratarías tú, un trastorno por déficit de atención? Mira, primero de todo es evitarnos el etiquetaje, la hiperactividad, el déficit de atención, la dislexia, la letalidad. Bueno, Pero qué mal lo pasan los padres con hijos a quien han sido etiquetados con una dislexia, o un TDA. muy fuerte, sí. Mira, primero de todo lo trato sabiendo esta anamnesis del parto, cómo fue el parto, y después, sobre todo, la importancia del gateo. Cuando son bebés, la importancia de arrastrarse y gatear para empezar lo que es la conexión de hemisferios, para que empiece la conexión buena de hemisferios, para descubrir. Muy importante que el bebé tiene que descubrir el andar, el caminar. No hay que ir al parque y ver que el otro niño que es un poquito mayor ya camina y le damos el caminador o lo levantamos con la gracia para que camine. No, el niño tiene que caminar. Y si me permites, me levanto porque al momento que un niño se pone de pie, no sé si me veis, se coge de una mesa y empieza a hacer esto para andar. ¿Y sabes por qué hace esto? Porque se llama un andar vestibular. Lo que está haciendo es regular los vestíbulos para conseguir su sistema de equilibrio. Claro. Es gracioso que hacen así. Cuando andan, que van así, están equilibrando los vestíbulos. Y ahí es donde empieza la coordinación de todos esos captores de estímulos del ojo, de la boca, el pie, donde van a dar una información a nuestro sistema nervioso central. Y esto es lo que va a responder, pero cuando hay este grado disperceptivo, donde llegan muchísimos estímulos, y estos niños son muy sensibles, llega tantísimos estímulos que hay un bloqueo. Es decir, el ojo va por libre, el pie va por libre y empieza estos grados disperceptivos. Son niños donde le llegan tantísimos estímulos que no pueden ordenar. ¿Qué pasa? Que cada vez que se van haciendo mayores, lo que comentaba, que la parte propioceptiva y cognitiva van muy juntas, pues les hacen leer un texto y no pueden grabarlo. O sea, si un texto lo tenían que leer en 15 minutos, están una hora, porque les cuesta estar atentos a este texto. Cuando consiguen hacerlo, al día siguiente no se acuerdan, porque no pueden grabar lo que han leído. Y esto crea una ansiedad bestial. Claro, en el tipo de enseñanza que tenemos hoy, estos niños los apartan, este niño no sirve, no sigue el ritmo, por lo tanto son niños raros, y raros los van apartando y el niño va entrando en gran ansiedad, no solamente el niño, los padres, el niño, y se hace un pitote que por desgracia estos niños a la que ordenas estos estímulos, a la que ordenas estos captores, son niños que cambian habitualmente de forma muy rápida. Cuando estudié postología en Belvich, hay una unidad que los que estudiamos postología donde pasaban muchísimos niños. Poníamos una pequeña plantillita estimulando, trabajamos el ojo o el oído y en 21 días mejoran mucho estos niños y dejan de tomar todos estos fármacos que tal. ¿Todo va por aquí? No, pero antes de utilizar el fármaco vamos a intentar integrar todo esto. Y ahí sí que es un trabajo colectivo, porque también habrá que informar a los padres, porque hay un tema de límites, evidentemente, hay un tema global. Pero son niños muy agradecidos, lo pasan muy mal estos niños. Más preguntas. Mónica dice, ¿cuál es el mejor ejercicio o técnica para mejorar la función del nervio vago? Mira, una gran ejercicio para mí, gran ejercicio es ponerse de cuclillas. Cuclillas con los pies tocando al suelo. Bien, que no pueda, que se levanten los talones, pues que se apoye a la pared. ¿Por qué? Porque os lo explico muy fácilmente. Cuando nos ponemos de cuclillas, hay una vasorestricción de los miembros inferiores. No pasa bien la sangre hacia arriba. Se crea una volemia abdominal, se concentra la sangre a nivel abdominal y provoca un reflejo vasoreceptor que lo tenemos en el tórax. Y esto dispara el nervio vago y mejora. Entonces, en momentos de ansiedad, de cuclillas. En momentos que estamos tal, de cuclillas. Cuando queremos estar de espalda, de cuclillas. Si lo hacemos 1 minuto, 3 veces al día, mejorará bestialmente tu intestino. Ojo al dato, os lo digo. Haced la prueba, los que tengáis el digestivo un poquito alterado, no os toméis suplementos, hacer cuclillas 3 veces al día y decirme cómo estáis en 21 días del impuesto intestino.
¿Cuánto rato en cuclillas? 1 minuto, 3 veces al día. Vale, o sea, es una sentadilla abajo del todo, ¿eh? El Así culo, me veis. al culo No sé si me veis, a ver, levanto la tendrás que cámara. mover la cámara si quieres hacerlo. Así, ¿me veis? Sí, Aquí, sí, así, que duele, eso. ¿vale? Así, vale, apoyado, ¿eh? O sea, te apoyas los brazos encima de Apoyado, las apoyado. piernas, Muy importante que tengamos las plantas de los pies apoyadas, ¿vale? ¿vale? ¿Sí? Qué gran tip que nos acabas de dar. Hombre, esto es una joya, ¿eh? Esto es una joya, Esto apuntad. es una joya, ¿eh? Tres veces Barata. al día, ¿eh? Nos das trabajo, ¿eh? 1 minuto, ¿eh? Un minuto. Sí, 1 minuto Muy bien. mañana, 1 minuto mediodía, 1 minuto por la noche. Sí. Pero yo por ejemplo, yo cuando he tenido momentos de hostia, estrés, de tengo que hacer y tal, me pongo de cuclillas y hay un Pero cambio. notas ya al momento que te está Probarlo. yendo bien. ¿Por qué las tribus hindús para ir de vientre se ponen de cuclillas cuando hacen la reunión? Es que hay que mirar un poco los antepasados, cómo funcionaba esto. Esto no es Sí, sí, gratuito, ¿eh? ellos lo hacen como la cosa más cómoda del mundo. Claro, Y es tú piensas, que ya me duele solo de verlo. no, pero cuando estás acostumbrado, yo estoy muy cómodo de cuclillas, ¿eh? Podría estar mucho rato, ¿eh? Sí, sí, mucho rato. De hecho, me gusta estar de cuclillas, sí. Sí. Dice, ¿y si las rodillas no nos permiten hacer sentadillas? Bueno, hacer este Claro, gesto. aquí Pues es el tema, claro, es el tema, claro. Pero bueno, si no, pues se pone como algo para subir los pies, hay que buscarse un poquito la vida, o una silla un poco más bajita, o esas típicas sillas, pero sí, es más complicado, es claro. curioso porque el sistema digestivo queda bastante aplastado en esta posición. Sí, Parece pero como que el diafragma no tiene a mí que me encanta que me hablen de diafragma y respiración, soy como una loca de intentar entender esto de la respiración y el diafragma, es como la gran asignatura pendiente de mi vida. Y ahora, claro, me estaba imaginando la postura y digo, pero si está todo aplastado, no hay espacio. vas a mejorar la interocepción, la información que va a llegar a tu cerebro, porque aumentarás la funcionalidad del nervio vago. La interocepción, o sea, todo que la víscera tiene que informar al cerebro, lo tiene que hacer bajo el mecanismo vagal. Al momento que tú te pones de cuclillas, aparte de aumentar el reflejo valoreceptor y estimular el vago, pues vas a mejorar todo esto. Y lo que decías de la respiración, que es muy interesante, los estudios, por ejemplo, cuando te decía que hacía la variabilidad de la frecuencia cardíaca y veo que tengo que estimular el sistema parasimpático, por ejemplo, la gente que no puede dormir bien, la gente que no puede dormir bien. Hay una respiración, no es que la diga yo, está en los estudios, en los papers, que son de tiempo 6 de 6. Es decir, cojo aire en 6 tiempos, empiezo con el abdomen y lo paso hacia el tórax, contando hasta 6 en voz baja, y suelto el aire en 6 tiempos también. En el momento de la expiración hago una pequeña apnea, porque es cuando aumenta la funcionalidad del nervio vago. Muy ¿Y por poco, ¿eh? dónde sacas el aire? ¿Por la boca o por la nariz? Como quieras, por la boca. Coges por la nariz y lo sueltas por la boca. Y cuando ¿Vale? haces la apnea, lo aguantas durante 1 o 2 segundos y vuelves a hacer. Son ciclos respiratorios durante 5 minutos. Esto los papers, y es así, aumentarás el nervio vago, el parasimpático, y por la noche te relajará muchísimo. Pero, ¿qué pasa? Que hay pacientes que no siempre se comportan así. ¿Por qué? Y eso lo veo con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Cuando hago la sesión, les hago hacer esta respiración y veo si me sube el nervio vago. Si me sube el nervio vago, muchas veces le hago hacer respiraciones por la noche, porque sé que esto le va a activar el parasimpático. Pero hay pacientes, que son los atípicos, que lo que hacen es al revés, activar el simpático, cosas que ni te explicas. Pero entonces tienes que darle otro tipo de respiración. Das una respiración más activa y puede ser que aumenten Por eso la variabilidad nos objetiva la respiración que tengo que mandar al paciente. Y le voy a dar un tipo de respiración u otra dependiendo y objetivamente lo que he visto en una prueba. No es lo que a mí me han dicho los papers, porque tengo que ver cómo le sienta al Bueno, paciente. los papers sí que en el mundo del yoga y tantas veces como nos han dicho este tipo de respiraciones parecía que eran un mantra para todo el mundo y para relajarnos todos y que para todos funcionaba igual de bien respirar de esta manera, de inspirar poco a poco, un poco de apnea y Claro. aspirar. Y no. También todo el mundo no se comporta igual claro, todo el mundo, yo creo que esto es verdad que el 70% mejorará, porque es por esto que está escrito y está estudiado. El Pero hay 30% un es 30 mucho, me que has es lo que... dejado menos tranquila aún. Claro, O claro, sea, claro, el 30 es un montón, Dios mío. claro, claro. Sí, Bueno, sí. todo nos lleva a la frecuencia cardíaca, ¿eh? Bueno, Esta medida que a ti te da tanta confianza. es un gran chivato, sí, sí, es un gran chivato de la evolución del paciente. No todo lo hago por ahí, pero sí que es verdad que
tengo que ir midiéndolo, sí, sí. Tendinitis crónica en ambos hombros. ¿Se puede arreglar con osteopatía? Tengo varias preguntas de tendinitis. Ahora voy a la del chat. Esta nos la hicieron llegar durante la semana. Sí, sí, sí. Evidentemente, la fisioterapia y la osteopatía para tendinitis es perfecta, es perfecta. Cuando es crónica, cuando es bilateral, hay que mirar siempre los motivos. En la fisioterapia se irá más pues, a más local, desde un punto más osteopático lo miremos más en global, pero en el fondo las dos especialidades, o juntas o separadas, te van a resolver sí o sí la tendinopatía, seguro. Magda pregunta, ¿la tendinosis con calcificaciones en el tendón supraespinoso se puede arreglar con osteopatía? Sí, depende de la calcificación, evidentemente hay que mirar qué tipo de calcificación y ahí, evidentemente, a las técnicas de fisioterapia con ondas de choque que sean más puntual para trabajar la calcificación en sí puede ser muy válida también, ¿no? La osteopatía, nunca en la osteopatía vamos a fijarnos solamente en el hombro. Vamos a ver por qué se ha fabricado esa calcificación, por qué ese hombro y no le ha pasado al otro, por qué hay menos restricción de movilidad en ese hombro y en el otro, pero después, ¿verdad que cuando nos duele la cabeza ahí, imagínate, si a mí me duele la cabeza, hoy tengo una conferencia o una charla contigo, pues igual me tomo un ibuprofeno para no tener dolor de cabeza. Pues igual hay que hacer cosas para que no duela, ¿no? Pero evidentemente la fisioterapia con herramientas como una diatermia, como las ondas de choque para trabajar estas calcificaciones puede ir muy, muy bien. En casos de hipertensión, ¿cómo puede ayudar la osteopatía? Buah, muchísimo. Depende de si yo cuando, por ejemplo, ahí va muy relacionado con el tema renal, con lo que explicaba el riñón. Habitualmente miro la presión en cada brazo, miro si es distinta o no, miro si, ¿En serio? sí, puede ser que sea distinta, entonces ¿Y qué, miro y qué- y qué pasa si es distinta? puede haber una relación de la funcionalidad renal, por ejemplo. Muchas veces puede ser algo distinta. Entonces voy mirando la temperatura también de las manos, si puede estar más relacionados, la temperatura de las manos puede ser distinta, o la de los pies, o están más fríos las manos, que puede ser más relacionada con el riñón. Si son los pies, es más relacionada con el vegetativo. Hay que mirar ciertas cosas, ¿no?, de funcionamiento. Y a partir de ahí, pues haciendo también pues, ciertas test y herramientas para ver, pues voy a ver, pero la hipertensión arterial es totalmente trabajable con la osteopatía. Me parece maravilloso lo que nos estás contando. O sea, pon un osteópata en tu vida. Bueno, Para yo, hipertensión, que es muy loco, es alucinante. pero es que claro, tienes que venir a ver a osteopata cuando estás bien, no cuando, esto es lo ideal, venir una vez al año o 2 veces al año, ¿no? Para una regulación cada 6 meses. Esto es como lo tendríamos que hacer, pero es que la presión arterial alta hay muchos mecanismos y evidentemente hay que corregirlas y hay que ir al médico y hay que medicar si hace falta, pero hombre, podemos hacer un trabajo muy interesante con el cardiólogo ahí, muy interesante. ¿Eh? Por ejemplo, otra vez vuelvo porque voy a temas objetivos porque hoy he pensado, hoy vi cosas objetivas de la osteopatía, para que no objetivas. Con la variabilidad de frecuencia cardíaca tenemos un valor que se llama SDNN. Si tenemos una frecuencia cardíaca superior a 80 en esos 5 minutos de medición y un SDNN, que es un valor, está inferior a 50, eso es un riesgo cardiovascular. Un riesgo cardiovascular igual no detectado. Pero si está tomando medicación arterial y esto no está corregido, igual esta medicación no se está adaptando bien al organismo, porque no hay una buena flexibilidad metabólica. Y mi obligación es hablar con el cardiólogo y decirle, mira, yo le he hecho esta prueba y no me aparentemente, aunque la presión está controlada, la flexibilidad metabólica de este paciente no está yendo bien. ¿Podríamos buscar alternativas a esto? Oye, ¿tú por qué me dices? Y yo cojo, le enseño mis estudios diciendo, oye, mira, lo digo, en esta base y nunca he tenido ningún problema para hacer esto. Al revés, es súper gratificante. Pues mira, tenemos esta medicación, lo vuelvo a medir, SDN me sube, me quedo tranquilo, funciona bien. Yo que Entonces, soy conejillo de Indias, te voy a pedir que un día me midas el SDN y saber si tengo flexibilidad metabólica. Yo que voy de la keto y entonces vuelvo a la low carb y pienso a ver si yo soy capaz bueno, de funcionar con los dos tipos de energía. es una gran prueba para ver si las dietas se está adaptando bien al paciente. Es decir, tú haces una dieta, te miro la variabilidad, miro el SDN, está por encima de 50, te estás adaptando bien. Estás por debajo, tu cuerpo no se está adaptando bien. Es así de fácil, ¿eh? Ostras, qué fuerte.
¿Y qué más cosas te indican por encima y por debajo de 50? Aparte que la dieta nos está adaptando bien. ¿Qué más te indicaría? Bueno, después miramos resistencia con un par de valores, podemos mirar si hay una Si hay... resistencia a la insulina, si hay diferentes tipos de cosas que me van formando diferentes tipos de cosas que miramos mucho en PNI. Vendré Pero a que me pongas la cinta, me cuentes cosas y yo lo pueda contar en Instagram, que esto les va a encantar. bueno, perfecto, sí, sí, está genial, Y venga, cuando así quieras. es una herramienta que, bueno, yo estoy conociendo a raíz de haberte conocido a ti, pero que desconocía. No sé si está muy extendida en España, si tienes colegas. Ahora decían, qué lástima que no tenga consulta en Madrid, porque tenemos a gente de todos lados. Y esta técnica que estás comentando, la conoce más gente. Y mira, yo he hecho la formación con Luis Gonzaga, que incluso está en Madrid, es una persona que yo cuando me pongo en antecedentes. Yo hice el máster en terapia neural también, que esto no lo he dicho en el currículum, pero es igual. Y ahora doy clases en este máster con David Viñas y hablábamos mucho de lo que es el sistema nervioso vegetativo ya con la terapia neural. Ahí empecé a hacer mis cosas con la variabilidad de la frecuencia cardíaca en su momento, con otra cinta y tal. En el confinamiento estuve viendo todas las formaciones que hacía este fisio-osteópata Luis Gonzaga, que está en Madrid, y hice todas las formaciones donde hablaba muchísimo de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y Luis me acerco un Gonzara, lo poco. digo para dar Sí, pistas a la gente que está en Madrid. sí, sí, sí. ¿Gonzaga o Sí, Luis Gonzaga? Gonzaga. Sí, sí, Luis Gonzaga, vale. sí. Vale, pues voy a poner el nombre porque por lo menos tengan a su Kim Vicent de madrileño para que les haga este estudio de la variabilidad cardíaca, que es así como se llama, ¿verdad? Variabilidad de la frecuencia cardíaca, sí. Yo estuve a Varia... punto de ir a Madrid, de hecho estaba a punto de ir estoy en contacto con Chevy para ir a su clínica para pasar consulta ahí, pero por tiempo es que voy muy atrapado de tiempo, entonces ya sabemos cómo va estas cosas que digo, estoy buscando el momento. No, no, debes dar abasto, no me puedo ni imaginar. Nos han preguntado por muchas enfermedades, pero me gustaría que de algunas, pues como lo de las que has dicho de, de las cuclillas, pues podamos irnos con algunas cosas concretas y entiendo que, claro, si te saco melones de enfermedades, que esto es lo que nos han preguntado esta semana, ¿puede ayudar la osteoporosis? Claro, seguiré como tú dirás sí y va muy bien, pues como la hipertensión. También nos preguntan sobre el caso de fascitis plantar, un dolor localizado, polimialgia y no sé, al decirte toda esta lista, si te Bueno, viene alguna cosa, decir, venga, va, les voy a dar este tip que sirva para toda la gente para hacer en su casa, como lo de las cuclillas, que ha estado muy bien. la fascitis plantar, como conocemos, es una continuación de toda esta cadena posterior, es una tensión en toda la cadena posterior, aquí hablamos de un tema postural, al final acabas con una inflamación de las fascias plantares, tiene una connotación muy postural, también evidentemente emocional, pero las fascitis plantar hay un tratamiento local, como pueden ser ondas de choque otra vez, diatermia, pero sobre todo es mejorar el eje de carga, porque si tienes muchísima tensión en la cadena posterior, acabas haciendo un espolón calcáneo, que es ese pincho que sale del calcáneo, ¿no? Pero hay que valorarlo. Otra vez, Nuria, siempre vamos a lo mismo, esta globalidad, ¿no? Este cuerpo en 3 dimensiones, la osteoporosis, tenemos muchas cosas en PNI donde podemos ayudar, la alimentación, el trabajo manual, pues todo esto es clave, ¿no? Me gustaría que hablaras lo has dicho al principio de todo, de que un osteópata trabaja las vísceras. Y es algo que la gente de la calle nos cuesta mucho entender, ¿no? Y hay, bueno, conozco algún fisioterapeuta que ha hecho un máster, en vez de hacer osteopatía, hace un máster de visceral, ¿no? Y estoy 2 años estudiando visceral y te quedas un poco a cuadros de, ¿qué es? No, vamos más a fondo y hacéis como un gesto con la mano, como si pudierais llegar a un plano de más profundidad que no es el más superficial. Claro. Y me cuesta igualmente entender lo de las vísceras. Es una fascia profunda, estás hablando de una profundidad ya. Cada víscera tiene un movimiento natural, un movimiento inherente que llamamos la motilidad visceral, es un movimiento inherente donde tiene que funcionar bien para tener una buena funcionalidad de la víscera. Si me pongo, por ejemplo, en lo que os comentaba, si quieres, del estómago. El estómago, en la curvatura mayor, en lo que es la curvatura más ancha, tiene como un pequeño marcapasos, que es el trabajo, todo el trabajo eléctrico de la funcionalidad del estómago. La curvatura menor tiene muchos receptores. El problema en sí, cuando vas a trabajar las vísceras, vas a trabajar
todo aquello que inerva, todo aquello que informa, todo aquello que a través de una deficiencia de movilidad de ese órgano víscera va a provocar que la interocepción, la información que llegue no va a ser la correcta. Por lo tanto, nosotros tenemos que recuperar la movilidad de ahí. Por ejemplo, las hernias de hiato. Las hernias de hiato con la conexión que tiene el estómago con el hígado, los ligamentos, cómo podemos trabajar directamente a nivel manual, pues sacar las tensiones del hiato para que haya una buena movilidad, porque en el fondo lo que estás provocando es que esa ha quedado con una restricción hasta que haya tanta tensión de presiones, por ejemplo, que lo que es, el esfínter se abra y se hernie, y llegas a una hernia de hiato. Todo esto necesita, pues, volver a estas movilidades naturales, ¿no? Sí, pero es muy interesante. Tampoco entiendo lo que es solamente el movimiento visceral, porque en una sesión tienes que ir a la víscera, ir a esa vértebra, ir al cráneo, o sea, no es, ahora voy a tratar al paciente de forma visceral. Esto no tiene mucho sentido. Es decir, ¿qué fascia está afectada? La más profunda. Bien. ¿Qué fascia, la anterior o la posterior? ¿Qué eje está abajo? La pelvis menor, la pelvis, el útero, ¿qué está pasando ahí? Porque mucha patología visceral, sobre todo genital, va muy relacionada con problemas lumbares, por ejemplo. Entonces, ahí la origen es la víscera y hay que ir a mover esto, ¿no? Hablamos de osteopatía cráneo-sacral y no hemos hablado del cráneo, y yo creo que a veces, por desconocimiento, recurrimos solo al osteópata cuando el niño ha nacido con forceps y te dicen 3 sesiones al osteópata que este cráneo no está bien, que ha salido aquí con forceps y que el niño, pues por ejemplo, no tiene los reflejos primarios o no lacta bien, ¿no? Hay un problema de lactancia, directo al osteópata, que Sí. ya ves ahí que también puede haber la mandíbula refractaria o puede haber el frenillo, pero enseguida te viene el osteópata. Pero el cráneo, para un adulto, ¿qué consecuencias o qué ayudas puede tener la osteopatía cráneo-sacral, que es como se llama? Mira, una vez más es el movimiento de los fluidos. El cráneo en sí, lo que es la articulación del cráneo, incluso podemos entrar en la duda del movimiento craneal, ¿no? Porque son suturas, donde hay suturas hay movimientos, pero hablamos de micromovimientos. Pero donde no hay duda es en esta fluidez del cráneo, cómo respira este cráneo y las restricciones que pueden haber. Por ejemplo, una articulación, no me gustaría ser muy técnico, pero tenemos una articulación que es la esfenobasilar, que es el esfenoides con occipital, que una lesión en esa zona compromete a todo el eje craneal, compromete pues a este sistema de presiones donde a partir de ahí vemos si con la escucha, yo pongo las manos en un cráneo, la escucha me va más hacia adelante, más hacia atrás. Entramos en un problema más viscerocraneal de toda la cara, de toda la parte trigémino, o si me va más a nivel posterior, a nivel más de nervios cervicales y compañía. A nivel craneal del adulto podemos hacer virguerías, desde estimular el parasimpático, los nervios craneales, desde activar, pues mejorar a través del oído interno los vértigos o maniobras de... Tenemos mil cosas que a nivel del cráneo adulto podemos. Y lo que decías de los reflejos es súper interesante. Muchos adultos y muchos niños ya de una edad avanzada hay ciertos reflejos no integrados y podemos utilizar las plantillas posturales para estimular estos reflejos, donde hay un cambio bestial en el niño. Y ahí estamos hablando de una información al sistema nervioso, no mecanizamos nada. Esto es como esta mochila, ¿no?, que vamos arrastrando hasta que nos da el resultado final en edad adulta, pero el trabajo craneal, cuando es prioritario, hay que hacerlo. Y yo muchas veces termino la sesión con cráneo o me paso la sesión en el cráneo, depende de las necesidades del paciente, ¿no? El Eh, osteópata toca poco. O sea, yo sé que el trabajo es distinto y he ido al osteópata, pero quiero que lo cuentes. Hay osteópatas que están a mucha más distancia también a nivel de manos que otros. O sí, sea, el trabajo a veces es un poco subjetivo en función del profesional que te toca. sí, hombre, es subjetivo, siempre con una intención, siempre yo creo que yo lo resumiría con quizá la técnica del no dolor. Técnicamente no debería doler el movimiento osteopático, no debería doler. De ahí a no tocar el paciente, pues bueno, ahí cada uno no sé, o sea, los resultados están. Sí que es verdad que se trabaja mucho, muchas veces, con un micromovimiento, con palpaciones muy sutiles. Siempre cuando más sutil trabajes, más profundo vas. Esto también es verdad. Cuando más aprietas, más reacción hay. Entonces, menos profundo llegarás. Si yo quiero trabajar, yo quiero ir a tus meninges, por ejemplo, a nivel de tu tubo dural, a nivel craneal, cuando más sutil trabaje, más profundo llegaré.
porque entonces notaré esa fluidez. Si mis manos van a ser como escarpias, al final no notas nada. Si metes las manos ahí, al final lo que hace es una resistencia del tejido. Tú te tienes que familiarizar con el tejido. Es como una conexión, en el fondo, tú te vas a convertir con tu paciente. Mis manos van a ser su propio circuito. Yo voy a ser el propio paciente. Cuando hago la escucha del cráneo, ahí ya no hay una diferencia entre tú y yo. Somos el mismo recorrido y yo voy notando las cosas que tú vas notando, porque yo ahí dejo mis cosas apartadas, por lo tanto, a nivel de profundidad es igual. Yo cuando más concentrado esté en esa sesión, más... No, que no puedo estar pensando en el partido del Barça de esta noche, porque entonces no vale nada. Pero si estoy metido en esa sesión, con la observación, con toda mi atención, con todo mi tacto, ahí llegaré a las profundidades que yo quiera y sobre todo sin casi presión. Hay gente que dice el osteópata y no me sirvió de nada. Entiendo que tú vas a defender que la osteopatía funciona siempre y otra cosa será la mala praxis del profesional o que quizás no estaba muy receptivo el paciente, porque ¿no? A veces dices, pues mira, pues y no me sirvió. Todo el mundo no podemos servir para todo el mundo. Entonces, aquí decir que la osteopatía no sirve, igual diría, mucha gente que ahora ha venido conmigo ha dicho, pues la osteopatía no sirve. Yo os diría, pues no, el KIM no me ha servido, pero la osteopatía sirve. O sea, esto no hay ninguna duda. O sea, la osteopatía sirve. Ahora, tienes que enganchar a tu profesional de confianza, que realmente, pues, ese momento, pues también dar un poco de... La osteopatía no hacemos milagros. Todo, unas restricciones que llevan, pues, patologías de... Pues, hoy he hecho pacientes que estaban con dolor, lleva 6 años con un dolor súper agudo que no se puede ni sentar. Pues le he dicho, vamos a estar como 8 semanas trabajando. Y yo con una sesión no tal. Y la verdad es que llevamos a la cuarta, llevamos bien. Lo que sigue osteopatías mágicas es cuando el otro día recibí un bebé de 3 meses con una tortícolis congénita que no se había diagnosticado. Y a los 3 meses un familiar, y yo sé que este niño no gira la cabeza hacia otro lado. Entonces, el pediatra, que ya tal, es igual, dijo, bueno, pues fuérzale a girar la cabeza hacia el otro lado. Esto es una salvajada en sí, querer forzar el giro, ¿no? Entonces, en la osteopatía son técnicas muy sutiles, que tardamos media horita en que el bebé giraba la cabeza perfectamente a los dos lados. Y ahí, para los padres, esto para ellos es magia, evidentemente. O sea, un niño que no gira la cabeza, hacemos unos pequeños movimientos y el niño gira la cabeza bien. Entonces, sí que esto... Pero esto es ciencia, es saber, conocer y ya está. ¿Qué se pierde un osteópata que no es PNI? Yo creo que para mí ha sido fundamental para entender, pues, sobre todo la temporalidad de los eventos. A mí lo que me ha las dos formaciones me han enriquecido mucho. Por ejemplo, cuando tenemos que actuar en el intestino y cuando tenemos que actuar en vías más superiores. Pues muchas veces depende de la temporalidad de los eventos que los despreciamos. Es decir, el año pasado hice un viaje a África y empecé con una gastroenteritis y tal, que ya estoy bien, pero ahora tengo una lumbalgia. Pues, ¿qué está pasando con el intestino? ¿No? ¿Qué ha pasado con ese intestino? ¿Qué tal? O al revés, hostia, empecé con una migraña hace tal y al final estoy con el vientre que voy muy mal. Igual hay que empezar más por arriba. O sea, hay que saber, sobre todo, tener el conocimiento para saber cuándo hay que empezar por abajo y por arriba y cuándo hay que empezar con un cambio alimentario o cuando pasa a ser más secundario. Evidentemente, la alimentación la habremos de tocar casi siempre, pero cuando no es una prioridad del tratamiento en sí, por lo que te viene el osteópata, a todo el mundo le conviene una buena alimentación. Esto es impepinable. Pero que sea relacionado con lo que tenga que ver el osteópata, a veces no tanto, ¿no? Entonces hay que saber priorizar. Un paciente le digas, no, pues no puedes comer esto, esto y esto y esto, hostia, pues igual no le estás ayudando a mejorar lo otro. Igual hay que dar un poco más de margen aquí, es saber esto. Y a mí la PNI me abrió muchísimo los ojos en esto, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy, muy interesante en las hernias discales, un gran regenerador del disco es la melatonina. Muy poco se aplica esto. La melatonina es un gran regenerador discal, a 5 o 6 miligramos al día. Hay que ajustar las dosis, pero es uno de los grandes descubrimientos de la regeneración discal y los problemas discales, sobre todo en pacientes donde hay una protrusión discal, hay una bacteria que es el Propionibacterium del acnés, que es la bacteria del acné, que está muy relacionado con protrusiones discales también. Entonces, ahí es con donde tenemos que mejorar también esta flora intestinal, donde hay que mejorar también las bacterias y también mejorar la postura del paciente. Imagínate la relación que tenemos, PNI, visceral, hernias discales, boca. Claro, aquí es saber poner un orden. Siempre decía lo mismo, mira, aquí podemos ser un gran violinista, un gran pianista y un gran guitarrista, pero como no haya un director de orquesta, esto no suena nada bien. Entonces el director de orquesta tiene que decir, venga, ahora empieza el violín.
el violín ya está, ahora empieza tal, y ahora juntáis tal. Y esto es un poco lo que hace el terapeuta cuando tiene las suficientes herramientas de disciplina para poder actuar. Es orden, orden, tú y tú. Entonces, si aciertas el orden, va a mejorar el paciente. No hay más, es que... Qué bien. Sí, va a quedar grabada, Sara, la sesión. Ya la tendréis en la comunidad. Si no es esta noche, será mañana. Voy a hacer un último turno de preguntas antes de dejar que Kim descanse. Monse pregunta, eczema seborreico facial, ¿tiene tratamiento con osteopatía? Sí, pero aquí te juntaría mucho la PNI también, ¿no? Hay que mejorar mucho la PNI. Es que, ya te digo, yo creo que la osteopatía, ahora no puedo decir sirve para todo, no, pero los conocimientos que tenga un terapeuta pueden ayudar o no al paciente, ¿no? Entonces, un osteópata formado en PNI y todo esto, evidentemente puede ayudar a esto, sí, sí, sí. Y dolor metatarso al andar como quemazón. Sí, muchas veces puede ser una espina irritativa. Muchos pacientes, tenemos unos test de posturología que llamamos posturodinámicos, que lo que hacemos es valorar los movimientos posturales del paciente y vemos que si la afectación del pie, muchas veces pueden ser dolores nociceptivos que no son predecibles, que no el paciente ni los notan, pero tiene como una especie de espina irritativa en el pie, puede ser doloroso que lo note y perturba muy claramente la postura, o puede ser impredecible, es que no lo notes, pero te está perturbando el pie. Sí, sí, esto es el pan de cada día, está. Y Alejandro pregunta por el tratamiento del SIBO en osteopatía. No sé si las cuclillas sería lo primero. No, las cuclillas ayudaría. Después del SIBO, como he dicho, a nivel manual estaría muy bien y después mirar pues a través de pues buena, con lo que conocemos en PNI, ¿no? De las típicas pruebas porque está proliferando toda parte intestinal, pero sí que es verdad que ahí en terapia manual una gastroparesia, que sea un estómago perezoso, ¿no? Donde ¿Sí? realmente no hay Una una buena digestión lenta o no. lenta, pues ahí estamos otra vez en el funcionamiento del mecanismo vagal y tendremos que hiperactivar porque si no habrá proliferación bacteriana seguro. Habrá proliferación bacteriana Y el seguro. cuerpo no vuelve al origen igual que una mandíbula y unos dientes que tienen tendencia a volver al origen. Es decir, tú haces 3 sesiones, 4 sesiones, me lo invento, para Sí. recolocar, para que ese intestino no sea tan perezoso y eso cambia y cambia para toda la vida. No, lo que sí que toda información, toda parte neuromoduladora necesita de estímulos constantes. Entonces sí que pues tendré que dar trabajo de respiración, algún trabajo de ejercicio o alguna cosa donde el paciente vaya estimulando para mantener este objetivo, ¿no? Evidentemente, si la tendencia siempre del cuerpo, pues es a no. La cosa es que quede solucionada ya está, pero habitualmente cuando hay tendencia natural pues a un mal funcionamiento, pues durante un tiempo tendremos que estimular constantemente. No hace falta en plan sesiones, sino en cuanto pues herramientas que le podamos hacer al paciente en casa. Pero después en casa ya sabes que tenemos poco tiempo y no hacemos nada. Yo los ejercicios que doy en casa me lo hace uno de cada 100.000, yo creo. Mira que los doy, pero ¿qué tal los Es ejercicios? horrible. Pero yo lo intento. Es horrible. Y después nos quejamos que no hay adherencia, cuando el paciente somos los peores. De hecho, ahora he montado durante un trabajo, durante unas semanas, unos talleres de respiración, porque no me hace nadie la respiración cuando voy en casa. Entonces, los voy a hacer cojo 10 pacientes, les hago pues unas clases de respiración con un cuadro de respiración estimulando ciertas cosas, pues para que cuando se encuentren ciertos movimientos, al final, pues solucionen esto, ¿no? Porque si es como dar herramientas y después cada uno lo hace o no. Venga, 2 últimas preguntas. Mimi pregunta qué recomendarías para la rectificación cervical. Muchas horas de trabajo sentado. Una cosa muy importante que aconsejaría a todo el mundo que está sentado durante rato, que se levante cada media hora, coja una pesa, aunque sea de 1 kilo, se levante y haga durante 1 minuto trabajo de fuerza. Lo que vas a permitir es que tengas mucha menos resistencia a la insulina. Y está demostrado que lo que vas a provocar es que activando tronco superior, nada, 1 minuto con una pesa de 1 kilo, tronco superior, vas a mejorar este sedentarismo. Muchos futbolistas se lesionan por lesiones sedentarias, porque entrenan 2 horas, pero después se pasan 8 horas en el sofá. Y esto provoca mucha resistencia a la insulina. Sabemos la reacción de la insulina con la inflamación. Este pequeño tip, que puede ser muy bueno también, muy bueno, que es levantarse, Lo ponerse de es. pie con una pechita y hacer así durante 1 minutito mientras puedes estar haciendo lo que quieras. Esto, si estás 3 horas sentada, pues cada media hora te levantas y lo haces 1 minuto, vas a mejorar
toda esta resistencia a la insulina. Alucino. Y además has dicho luchas así contra el sedentarismo o alguna frase así que he pensado por levantar una pesa de 1 kilo. Es mucho más interesante que hagas esto que hagas media hora de gimnasio de alta intensidad. ¿Qué dices? Para este funcionamiento metabólico, mucho más. Porque Cada media hora, ¿eh? depende del rato que estés sentada. Sí. Si estás 3 horas sentada, por cada media hora te levantas. Es muy bueno este, ¿eh? Y con los 2 brazos, con unas mancuernas pequeñitas, ¿eh? Pam, 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 1 minuto. Está, sí, sí. Qué bien. Y además que funcione todo para la resistencia a la insulina me parece maravilloso. Bueno, hay gente que va al gimnasio y no puede ir al gimnasio, pues hostia, y tiene que estar 10 horas en un ordenador, hostia, esto le puede ayudar muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Vas a romper este círculo, sí, sí. ¿Los juanetes se pueden reducir? Mónica pregunta. Sí, el juanete, pues sí, bueno, depende del juanete y el dolor que provoque. No hay que visualizar el juanete como un problema del pie. El juanete es un problema de una cadena muscular. ¿Dormir boca abajo y sin almohada es perjudicial? No es aconsejable porque cierra los espacios intervertebrales, no es la mejor herramienta para dormir, ¿no? Los niños no quieren dormir de otra manera, ¿eh? Los Ya, pequeños. Yo que pero, tengo 3, no hay manera que usen el cojín. perfecto. No, es genial, no. Pero cuando son pequeños, después de adulto, parece que no sea la mejor opción, ¿no? Sí, no estamos hechos así para estar de pie. El cuerpo, esto de estar de pie, la pelvis no está estipulada para estar tanto de pie, entonces las curvaturas fisiológicas pues cambian, pero dormir boca abajo no es una gran herramienta, ¿no? Terminamos ya. Te voy a preguntar, Kim, si cuando se pide hora clínica Magna sale todo tu ejército de terapeutas o es realista pedir hora contigo. Tengo un poco de lista de espera, para que no Un poco. engañarnos, pero la verdad es que voy intentando atender a todo el mundo que quiera visitarse conmigo. Wow. Sí, lo Eso hago, lo hago. es Lo increíble. intento hacer, sí, porque intento pues abrir más horas o cuando hay anulaciones tengo una lista de espera y la hacemos regularmente. Hay un orden muy importante de la clínica y pasa el primero que la pide. Yo creo que tengo bastante solucionado esto y tengo, evidentemente, muchos colaboradores que me ayudan en el trabajo, pero sí, tengo bastante solucionado. Sí. Felicidades por todo tu conocimiento y también por llevar el centro tan bien durante tanto tiempo, porque al final si Arbila Magna es una referencia durante tantos años, es que estáis trabajando bien para los pacientes. Muchísimas gracias, Nuria. Sí, le ponemos mucha voluntad, eso sí, pero así que es que Pues nacemos con eso es lo mucho. más importante. Esto sí, nada, la verdad es que tengo muy buenos compañeros y tengo profesionales que me quito el sombrero con ellos, sí, la verdad.